La Dirección de Tecnología Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá presenta Conexión Académica, un espacio de interacción profesional para el aprendizaje de conocimientos múltiples como producción investigativa de la Universidad de Panamá. Conducido por el maestro Ernesto Botello Pérez. Buenas, para Conexión Académica de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, tenemos hoy la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos sobre el primer Congreso Iberoamericano de Neurociencia, Neurodidáctica, Tecnología Educativa, sus aplicaciones en el aprendizaje. Y aprovechando la coyuntura de la visita de expertos internacionales que están acá en el campus central de la Universidad de Panamá, queremos hoy entrevistar gustosamente al doctor Julio Cavero. Es nuestra primera entrevista en esta oportunidad de este congreso que se está celebrando los días 7 y 8 de septiembre 2018 en el campus central de la Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá. El doctor Cavero, bienvenido. Muchas gracias. Brevemente, una referencia: catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, España, miembro fundador de EduTech, Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Aplicada a la Educación, director, entre otros, del Grupo de Investigación Didáctica, Análisis Tecnológicos Cualitativos, Investigaciones, Producciones y Andanzas Internacionales. Viene de Sevilla, España, y está de visita en 3 zonas geográficas importantes del Istmo de Panamá, una en Santiago de Veraguas, otra en Chitré, provincia de Herrera, y ahora en el distrito de la Ciudad de Panamá, provincia de Panamá. El tema de neurociencia, neurodidáctica, tecnología de la comunicación e información es como una tendencia actual que se está dando dentro de las universidades que forman al docente, investigadores, todo el proceso quizás de transmisión de las investigaciones de neurociencia al proceso de aprendizaje. Nosotros en la Facultad de Educación, en términos de formación de docente, uno de tantos autores que hemos estado estudiando, además de Jesús Guillén, es Francisco Mora, en neuroeducación. De manera que para nosotros es importante que la audiencia de esta cuenta de YouTube, que se transmite a cientos de profesionales y estudiantes universitarios, toquemos el tema. Entonces tenemos una primera pregunta para escucharle sus experiencias, conocimientos, investigaciones, o lo que está disertando recientemente acá en el Congreso de Neurociencia. La importancia, la relevancia que juega precisamente estos neurocientíficos en la transformación e innovaciones didácticas del aprendizaje, de la gestión de conocimiento. Nos preocupa la gestión o construcción de conocimientos, de tal forma que pudiésemos trabajar mejor, tomando en cuenta quizás de cómo aprende el cerebro. Como bien dice usted, una de las cosas importantes es que la neurociencia lo que nos viene a decir fundamentalmente es que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las personas tenemos un componente fisiológico, un componente químico y un componente eléctrico. Y lógicamente a la hora de analizar el aprendizaje hay que tener en cuenta esos componentes. Y el aprendizaje donde se produce es en el cerebro, y por tanto tendremos que tener, si queremos hacer una enseñanza de calidad, tendremos que tener en cuenta cómo aprende el cerebro, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un fuerte reto. El reto es que, por una parte, pues todos los países están haciendo fuertes inversiones en educación, fuertes inversiones en que la educación tenga mayores recursos y mejores recursos tecnológicos, inversiones en la formación del profesorado. Pero en todos los países el sistema educativo se empieza a poner en entredicho. Tal vez sean los países asiáticos, Singapur y demás, los que estén dando unos niveles más exitosos. Y posiblemente lo estén dando los niveles exitosos porque las teorías en las cuales empiezan a apoyarse de cómo hay que enseñar y cómo se llega a aprender es toda la parte de la neurociencia.
La neurociencia lo que viene a decir es que, bueno, el aprendizaje es que yo o relacione o establezca relaciones entre las diferentes neuronas o potencie relaciones que ya están establecidas con las neuronas. Y por tanto tener en cuenta que nosotros aprendemos movilizando diferentes tipos de memoria, desde la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo, y que el aprendizaje no es una cosa, vamos a llamarla ecléctica, por decirlo de alguna forma, sino que tiene y que sigue una serie de reglas que están claramente determinadas por el comportamiento fisiológico que tiene el cerebro. Excelente ese aporte. Entonces, ¿qué involucra la complejidad conceptual o cognitiva de la neurodidáctica como aplicación de las nuevas estrategias tecnológicas? Porque lo que preocupa en la formación de docentes y en la formación profesional universitaria es el tema del aprendizaje complejo o la exitosidad de un buen aprendizaje, que no se quede únicamente en lo que acá llamamos una reproducción memorística, disociativa, disfuncional, que no genere una autotransformación real del sujeto. Entonces nos traen ustedes esta temática de la neurodidáctica, esto que es aplicaciones de la neurociencia a los procesos y métodos de enseñanza. Efectivamente. Con la neurodidáctica y la neuroeducación lo que plantea es cómo nosotros podemos organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante y cómo en su momento el profesor puede llegar a diseñar ese proceso, pues teniendo en cuenta todo lo que nos está aportando de cómo el aprendizaje, el cerebro llega a aprender. Y referido a uno de los elementos concretos que es en el que yo fundamentalmente me estoy centrando en el Congreso, que son en las tecnologías de la información y la comunicación. Como desde la neurociencia, como desde los enfoques cognitivos del aprendizaje, nosotros empezamos a asumir que las tecnologías no son solo elementos transmisores de información, sino que las tecnologías, por su sistema simbólico, también cuando nosotros las utilizamos con nuestros estudiantes, lo que establecen y modifican son sus estructuras cognitivas. De ahí que podamos establecer diferentes tipos de relaciones y nuevos planteamientos. Por ejemplo, lo que sería toda la teoría de la suplantación cognitiva vía medio, y que lo que viene a decir es que cuando un sujeto, un alumno, tiene una serie de déficits cognitivos, por decirlo en esos términos, y si hay un paralelismo entre cómo el cerebro aprende, que aprende por sistemas simbólicos, y cómo nosotros construimos mensajes con las tecnologías, que son los sistemas simbólicos, cómo nosotros podemos diseñar los medios teniendo en cuenta unas estructuras específicas para que se adecuen a cómo el estudiante aprende con el cerebro, o cómo las actitudes y las predisposiciones que los sujetos tienen ante una tecnología va a condicionar el esfuerzo mental que el estudiante invierte con la misma, y en función de ese esfuerzo mental cómo adquiere rendimientos académicos, por decirlo de alguna forma concreta, ¿no? Lo que nos viene a decir es que el aprendizaje tenemos que empezar a plantearnos que no es simplemente repetición memorística de la información, sino que el aprendizaje es establecer conexiones entre las neuronas. De las cosas que la neurociencia va poniendo en funcionamiento es que lo importante no es el número de neuronas que pueda tener un estudiante o una persona, sino que fundamentalmente lo importante es qué tipo de relaciones, de conexiones es capaz de establecer el estudiante entre las diferentes neuronas que tiene. Y para eso puede ser verdaderamente útil que el profesor movilice determinadas metodologías, determinadas estrategias docentes, apoyándose precisamente en las aportaciones de la neurociencia. Que movilice determinadas conexiones neuronales para propiciar. Desde ese punto de vista, entonces, si preguntásemos qué principios pedagógicos deberíamos tomar nosotros los profesionales, universitarios, docentes, etcétera, cuando vamos a lo que es el diseño de materiales didácticos, ¿qué tomar en cuenta? Pues, por ejemplo, desde la neurociencia empezamos a saber que una de las cuestiones fundamentales en el aprendizaje no es solo lo sensorial, sino es que el alumno realice una serie de actividades y tareas sobre los materiales de enseñanza que nosotros hemos llegado a producir. Por ejemplo, a la hora de diseñar materiales, sabemos desde las teorías cognitivas
que los organizadores previos hacen de elemento puente para favorecer el que el alumno pueda conectar la nueva información que le presentamos en un medio con otra que ya le hemos presentado. Por tanto, a la hora de diseñar cualquier tipo de material didáctico, sería importante tener en cuenta ese elemento organizativo. Sabemos, por ejemplo, que la redundancia de la información es un elemento clave para que la información quede y se adquiera fuertemente y vaya a pasar de la memoria a corto a la memoria a largo plazo. Por tanto, el docente tiene que intentar diseñar materiales donde el núcleo semántico de la información sea repetida varias veces. Sabemos también que la síntesis de un elemento bloque informativo es un elemento también facilitador de que esa memoria pase de la memoria a corto a largo plazo. Por tanto, eso es importante que lo tenga el docente en cuenta a la hora de diseñar los materiales. Y evidentemente, dentro del campo de la neurociencia, uno de los elementos importantes es la emoción. La emoción despierta, la emoción hace que las neuronas establezcan relaciones de una manera más fácil. Por tanto, diseñar materiales que se apoyen en ese principio de, por decirlo de alguna forma, aunque no sería muy correcto, pero que movilice lo que podría ser la inteligencia afectiva, la inteligencia emocional. Estamos en Conexión Académica, una programación, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, desde aquí, desde la librería universitaria, con el doctor Julio Cavero, tecnólogo de la Universidad de Sevilla, España. Doctor, perdone que toque el tema de Francisco Mora, eres uno de nuestros referentes acá entre muchos otros. Cuando habla de neuroeducación le pone un subtítulo: solo se aprende lo que se ama. Cuando habla ama, se puede asociar con emoción o con esa disposición que debe tener el facilitador, el formador, de que debe estimular procesos emocionales positivos para poder potenciar el aprendizaje. ¿Es por allí? Yo creo que va por ahí, y además es verdaderamente importante lo que dice mi compatriota. Y le explico por qué. Y más en estos momentos de la sociedad del conocimiento, y más con digamos, el elemento que yo fundamentalmente trabajo, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, las tecnologías ponen a disposición de los estudiantes una cantidad amplia, muy amplia de información. Por tanto, posiblemente uno de los roles que debe desempeñar el profesor en esta sociedad del conocimiento ya no sea la de transmisor de información. ¿Por qué? Porque la información está a disposición, por decirlo de alguna forma, en Internet. El profesor tiene que jugar otro tipo de roles, por ejemplo, la de evaluador de esa información, la de curador de esa información, y adaptarla a las características y a las necesidades cognitivas de los estudiantes. Y en ese cambio de rol, uno de los roles más significativos es hacer que el alumno se emocione, que el alumno se enamore, por decirlo de alguna forma, en el acto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tiene la capacidad el profesor de hacer que el alumno actitudinalmente, afectivamente, se implique en ese proceso, evidentemente el aprendizaje va a ser más rápido, va a ser de más calidad y va a ser más duradero. Doctor, algunos docentes universitarios de diferentes universidades de acá del país, de la República de Panamá, jugamos o introducimos o incorporamos o hacemos algún tipo de esfuerzo, decíamos que sea mayor, en términos de la incorporación de las tecnologías emergentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, incorporando, por supuesto, plataformas tecnológicas, aulas virtuales, el tema de Facebook, el tema de WhatsApp, utilizar, por ejemplo, grupos WhatsApp, donde 25 o 30 estudiantes se incorporan y el profesor genera preguntas, manda archivo adjunto, manda direcciones electrónicas, manda video, monta inclusive foros de un eje temático donde el estudiante lo tiene hasta el fin de semana y en la noche. Pero nos preocupa, por ejemplo, el caso de Francia, que prohíbe el celular en las aulas. Está España en esa dirección. En ese tipo, la pregunta sería, ¿qué dice la investigación en tecnología educativa sobre el uso de tecnologías para potenciar precisamente un aprendizaje exitoso? El tema de Francia es absolutamente llamativo,
y curioso. Después le daré mi punto de vista. Yo creo que lo que dice la investigación, o por lo menos las investigaciones que nosotros estamos haciendo allá en la Universidad de Sevilla, es que no hay que centrarse tanto en la tecnología, sino hay que centrarse en la metodología y en la pedagogía que aplicamos sobre esa tecnología. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido muchas veces con la tecnología es pensar que la tecnología por sí es la panacea que va a resolver todos los problemas educativos. No, la tecnología lo que nos va a ofrecer es crear unos escenarios enriquecidos para el aprendizaje, pero debe ser el docente movilizando estrategias cognitivas, estrategias didácticas muy concretas, el que haga que eso funcione. Y en cierta medida usted le ha dicho, no es que yo trabaje con un video, sino que yo creo un escenario para que los alumnos con esos videos tengan que hacer una serie de tareas y una serie de actividades. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Estamos viendo que aplicando metodologías diferentes sobre una misma tecnología se consiguen resultados completamente diferentes. Y lo estamos viendo con diferentes tecnologías como la realidad aumentada, tecnologías como la creación de entornos personales de aprendizaje, tecnologías como el video, etcétera, etcétera. Y estamos viendo también otra cosa que es importante, y es hacer que el estudiante que se mueve en el siglo XXI no solamente sea un consumidor de tecnología, sino que los docentes seamos capaces de darnos cuenta que con las diferentes tecnologías el alumno también se puede convertir en un proconsumidor de objetos de aprendizaje. En la última categoría de la taxonomía de Bloom de la época digital ya no es evaluar, por tanto ya no es formar a los estudiantes para que tengan la competencia de alto nivel de evaluación, sino la última categoría es crear, y por tanto que el estudiante, sabiendo movilizar las diferentes tecnologías como saben movilizarlas, puedan crear elementos diferentes, narrativas transmedias diferentes, etcétera, etcétera. Yo creo que el debate de los móviles en Francia puede ir por ahí. Posiblemente si no se aplica, si no se forma al estudiante en lo que pueden ser competencias digitales, y dentro de la competencia digital está en saber cuándo uno utiliza o no debe utilizar una tecnología, posiblemente el uso masivo que se haga de esa tecnología sea contraproducente. ¿Y por qué? Desde ciertos elementos fácilmente se dice que los alumnos actuales son multitarea y todo este tipo de cosas. Desde la neurociencia se sabe perfectamente que la multitarea es imposible. Uno no puede movilizar y invertir el mismo esfuerzo cognitivo cuando hace dos tareas simultáneamente. Uno hace una y por tanto se desconecta mentalmente de la otra y demás. Hay investigaciones de cómo cuando uno trabaja de la forma de multitarea, en realidad el periodo de aprendizaje es mucho más lento, más difícil y digamos no tan exitoso. Hay que enseñar al estudiante y hay que enseñar al profesor para que sepa incorporar esas tecnologías que son verdaderamente potentes. Si no, pues yo me imagino, como me pasa a mí con mis estudiantes, que uno está digamos, dando clases y uno ve que los estudiantes están. Pero si usted va a un congreso donde los que estamos somos profesores, también los profesores está hablando el conferencista y estamos muchas veces haciendo lo mismo. Yo creo que una cosa de adquisición de una competencia digital, que sepamos también nosotros desconectar en un momento determinado para conectarnos con lo que en otro momento existe de la realidad. Todo un proceso de ¿qué? De neuropsicología, del proceso de atención focalizada, no focalizada, de tal forma en un momento estoy focalizado y en otro momento puedo estar focalizado independientemente de los ruidos que estén a mi alrededor. Doctor, como profesor universitario en materia de docencia superior, yo siento ahora, cuando apenas como un bebé empiezo a incursionar en la temática de la neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica, neuroaprendizaje, que esto implica una complejidad impresionante. Es decir, hasta dónde en América Latina la formación de un docente que conecte su didáctica, porque si en el pasado su didáctica y su tecnología no serían tan ajustadas, pertinentes al tema de su explicación de ciencia, matemática, es decir, si ayer la didáctica era más estandarizada, clásica,
y no necesariamente específica y adecuada a los contenidos que aborda, hoy se autoexija desde la neurociencia que enseñemos tomando en cuenta cómo aprende realmente el cerebro, cómo se motiva, cómo se emociona, etc. Lo que implicaría que en la formación del docente tenemos que meter entonces nuevas cátedras, neuroeducación quizás. Yo creo que el docente actual tiene un gran problema. Y tiene un gran problema, o tenemos un gran problema en el sentido que, como usted bien dice, en otros momentos históricos el futuro más o menos podíamos dibujarlo. Hoy en día, como decía Bauman, vivimos en tiempos líquidos. Y por tanto el futuro, si somos capaces de conocer y llegar a interpretar el futuro, lo hacemos mirando el retrovisor de un coche, lo hacemos mirando al pasado, y eso es verdaderamente complicado. Yo creo que sí hay que cambiar la forma en las cuales se están formando a los profesores, formarlos en competencias que podíamos adquirirlas desde la neurociencia. La neurociencia nos dice una de las cosas, que el cerebro es plástico y por tanto se va aprendiendo en la evolución. Habría que formar al profesorado para periodos de incertidumbre, para que sea flexible y sea plástico y para que sea, digamos, movilizador de estrategias completamente diferentes. Evidentemente, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, no solamente las tecnologías cambian rápidamente, sino también las teorías educativas que fundamentan, digamos, cómo se produce el aprendizaje. Y por tanto el currículo de la formación de los profesorados debe transformarse. Bueno, estamos escuchando al doctor Julio Cavero de la Universidad de Sevilla, España, con su participación precisamente en el primer Congreso Iberoamericano de Neurociencia, Neurodidáctica, Tecnología Educativa como ciencias interdisciplinares nuevas. Hoy definitivamente que el paradigma parece ser más complejo, más interdisciplinario, más multidimensional, más transdisciplinar que unidisciplinar. Hay que unir neurología con psicología, con biología, con neurociencia, con emoción, como dice uno de sus investigadores europeos, Henry Corbera, o como habla, por ejemplo, David Hawkins en un libro maravilloso que se llama El poder frente a la fuerza. Doctor, ¿cómo nos comunicamos con ustedes desde el punto de vista en su página web? Sí, vamos a ver, de lo mejor, porque nosotros hay una página web que se llama grupotecnologiaeducativa.es y nosotros tenemos una cultura, y es que cada vez que publicamos algo lo ponemos en conocimiento abierto. Y por tanto allí están todos los artículos que nosotros publicamos, los libros que publicamos, que bueno, que evidentemente no son de editoriales porque tienen lógicamente sus reglas del juego, pero también los videos que hemos ido haciendo de conferencias, de entrevistas y demás. Yo creo que grupotecnología.es pues puede ser un referente importante para, por lo menos, no le digo estar actualizado, pero sí estar actualizado de las cosas que nosotros hacemos. Excelente. Bueno, entonces estamos casi cerrando esta entrevista académica con el doctor Julio Cavero, invitado internacional para participar en eventos en Santiago de Veraguas, en Chitré, Herrera, y ahora está acá en la ciudad de Panamá, participando de estos eventos de conferencias, ponencias y talleres. Bueno, entonces vamos a agradecerle para Conexión Académica su presencia a nombre de nuestra distinguida directora, la doctora Rusia González, que está muy contenta, muy complacida de hacerle seguimiento a cada una de sus producciones todo el día de hoy y todo el día de mañana. ¿Sus palabras finales para su audiencia? Bueno, yo solamente pues darle las gracias al doctor Batista por haberme traído aquí a Panamá y darme la oportunidad de poder intervenir y poder coordinarme y cambiar opiniones y puntos de vista pues con colegas panameños. Gracias, doctor. Bienvenido, que regrese. Y a ustedes nos sintonizan y nos aportan sus comentarios aquí en la cuenta TecnoEduc 507. Buen día.